participación al doctor Veraza. Ahora tenemos al poeta y profesor Enrique Gallegos. Él es profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, miembro del EFUI también. Sus líneas de investigación están relacionadas con la filosofía social y política, escuelas críticas de pensamiento, la estética y crítica literaria. Su último libro de poemas es Épocas, pero unas publicaciones de título interesante son, además de poesía, razón e historia, 10 tesis en favor de la piratería de bienes culturales, entre otras muchas publicaciones. Le damos la palabra. Bueno, muchas gracias y felicito a los organizadores por estos espacios que de alguna manera reactivan y vuelven a reintroducir el pensamiento de Marx, que hay que decirlo, insistir, yo creo que desde que se instala el neoliberalismo en México, lentamente, como goteos, se le expulsó a Marx de la academia de manera particular, sobre todo por estas vetas revolucionarias. Bueno, el título del texto se llama, lleva por título Teoría del Valor y Destrucción de la Persona, y lleva un epígrafe que está dedicado a los y las buscadoras de desaparecidos. Ustedes saben que el país está convertido en una especie de fosa, gran fosa de muerte. ¿Cuál es el epígrafe? A María Herrera, Juan Carlos Trujillo, Mario Vergara, Lucía Vaca, al colectivo de huellas de la memoria que persisten desde el arte en mantener la memoria y esperanza de los desaparecidos, a los y a las madres y a los padres de Ayotzi, y particularmente a Alfredo Casanova, ejemplo de consistencia artística y política, y a todos aquellos que se dedican a la búsqueda de desaparecidos. Como sabemos, en México se ha instalado un régimen de terror, muerte y en cierto sentido de exterminio. Se dirá que exagero algunas cifras. Cerca de 250,000 muertos relacionados con la guerra del narcotráfico existen desde Calderón a Peña Nieto. Oficialmente existen 35,000 desaparecidos. Se han localizado más de 1.500 fosas clandestinas con cientos de cadáveres y restos humanos. En los últimos 10 años se han registrado casi 24,000 feminicidios y, según algunas fuentes, se cometen 7 feminicidios por día desde el 2014. La comprensión y solución de este horror ha sido planteado desde diferentes ángulos, como síntomas de la degradación moral, corrupción e impunidad, para lo cual se proponen fórmulas reformistas: mayor educación, más derechos, más seguridad, más policías y jueces y, si se puede, honestos. Otro ángulo es de corte más filosófico y parte de una matriz Foucaultiana, la biopolítica, en su deriva necrológica. Mebebe, en 2006, sostiene que la necropolítica es la política como un trabajo de muerte y descansa en 3 conceptos: el biopoder, el estado de excepción y el estado de psique. Aquí es el mismo poder soberano y los poderes privados que instituyen no quién vive, sino quién debe morir. En mi opinión, estas explicaciones, si bien nos sitúan en ciertos amarres necesarios, se tornan insuficientes si no se toma en consideración el desarrollo y afianzamiento del capitalismo como modo de producción y reproducción social, y de manera particular la manera en que reduce a las personas a fuerza de trabajo valorizable, es decir, la dialéctica entre valorización del capital y desvalorización del trabajador, lo cual, en la medida en que es la forma material de vida inevitable del modo de producción capitalista, tiene consecuencias generalizables en la constitución de las personas. La figura de la persona, por supuesto, es una representación en diversos órdenes jurídicos, morales, biológicos, políticos, literarios, cuyas fuentes aparecen mucho antes del advenimiento del capitalismo, y en Occidente tienen diversas fuentes grecolatinas y judio-cristianas. Pero aquí dejaré de lado esta genealogía, pues me interesa no tanto destacar esos momentos constructivos y normativos de la persona, sino centrarme en la manera en que el modo de producción y reproducción social del capitalismo ha sido determinante en sentar la posibilidad de destrucción de la persona. Por supuesto, no es que la constitución de la figura de la persona en, por ejemplo, la tradición grecolatina no haya tenido sus momentos destructivos, como se advierte de la constitución del otro como bárbaro o esclavo para los griegos en la época de Aristóteles. Entonces,
en las líneas que siguen describiré algunos puntos básicos del Capital que me interesan destacar. Desde ya se advertirá que mi punto de vista no es eso que un marxista argentino que vivió mucho tiempo en México, Óscar del Barco, denominaba como el exceso del marxismo, es decir, sus implicaciones teórico-políticas del Capital, y no tanto la búsqueda de una consistencia en el corpus marxiano, es decir, me interesa su potencia actualizadora. Dejaré de lado, por razones de tiempo, la potencia emancipadora que también se podría construir desde la teoría del uso, siguiendo los apuntes críticos de Bolívar Echeverría y la escuela crítica del valor. Me refiero a gente como Kurz, Postol y Scholz. No se puede negar que comparado con los empalamientos, descuartizaciones y el sistema punitivo de otras épocas, el nuestro, que proviene en parte de la Ilustración, parece más benigno y ha posibilitado el reconocimiento de la persona como figura nucleante de las filosofías, las éticas, las literaturas, el derecho, la política y en general las ciencias sociales. Bastaría recordar el teatro de horror con el que Foucault inicia Vigilar y Castigar sobre el descuartizamiento de Damiens en 1757. Desde otro punto de vista, este ascenso ilustrado no deja de tener atisbos de los cuentos de hadas si se repara en la terca persistencia de la explotación, muerte, sometimiento, desigualdad de esas grandes masas a las que Benjamin denominaba como la tradición de los oprimidos en sus tesis sobre la historia. La mayoría conoce el cuento de Caperucita Roja y el lobo feroz. Aunque el lobo vorazmente imbuye a la abuelita y a Caperucita, estas son finalmente rescatadas de sus entrañas por un cazador. Este cuento metonomiza la idea ilustrada de que finalmente el humanismo ganará la barbarie, como en el cuento es asesinado el lobo y salvada Caperucita. Puesta a un lado la fuerza metonímica del cuento, el discurso ilustrador no logra explicar satisfactoriamente la brutal paradoja: cómo instituciones de derecho humanistas, por decirlo de alguna manera, pueden tener lugar en sociedades con prácticas cercanas al exterminio. La hipótesis y el adelanto es que el modo de producción y reproducción social capitalista no puede no producir personas desechables, y esta posibilidad es el paso previo a su aniquilamiento o exterminio. Nótese que planteo la hipótesis en sentido negativo. La razón es que el capitalismo no puede ser bueno, generoso, justo, etc. Dentro del capitalismo no existe la posibilidad de un tiempo absoluto en el que el cazador finalmente asesine al lobo y salve todas las caperucitas. En el capitalismo, el lobo devora a la abuelita, al cazador y a todas las caperucitas que existen y vayan a existir en el mundo. Las vuelve putas, cuerpos y órganos para traficar, experimentar, matrices reproductoras, sirvientas, armas de caza y, por supuesto, hace algo similar con hombres y mujeres. Solo que las niñas y mujeres, como ha visto Scholz, llevan la peor parte. La lógica con la que opera es criminal, pues lo estructurante del capital descansa en la desvalorización de las personas y del medio ambiente, del régimen de las cosas, de la memoria, de los libros, de la poesía, a través de los procesos que, por cierto, Jorge Veraza ha estudiado de manera muy puntual y denominados como la subsunción real al capital. Esto es lo que Marx planteó de manera plástica y diría poética cuando señala, parafraseando un tal Augier, en el capítulo 24 del Capital, que si el dinero tiene manchas de sangre, el capital chorrea sangre y lodo. Se entiende, en el capitalismo pueden existir acciones justas, pero no dejan de ser contingentes. Lo que estructura es el capital y a este es inherente la sangre, el lodo y la destrucción. No será otra la posición de Lenin, un pensador injustamente olvidado en las universidades, cuando afirma en tono irónico que para que el capital sea bueno, dice Lenin, el capitalismo tendría que dejar de ser capitalismo. Entonces, y esta es la pregunta central a la que querría llegar después de estos aparentes rodeos, ¿por qué es inherente al capitalismo la destrucción de la persona? La clave teórica de una posible respuesta está en algunos capítulos en los que se consigna, en mi opinión, la teoría del valor marxiana, particularmente en el primer capítulo. Recordarán que Marx inicia con el análisis de la mercancía y después pasa a revisar los valores de uso, de cambio, la fuerza de trabajo y valor. El inicio del Capital muestra el genio de Marx en su estrategia político-expositiva. Cito:
La riqueza de las sociedades en las que domina el modo de producción capitalista se presenta como un enorme cúmulo de mercancías y la mercancía individual como la forma elemental de esa riqueza. Fin de cita. ¿Por qué iniciar un objeto de investigación tan complejo como el capitalismo con algo tan ordinario como la mercancía? La respuesta es que las mercancías tienen la doble virtud de ser lo más cercano y lo más lejano. Reflejan la esencia y la apariencia, sintetizan la estructura y lo estructurante. No es solo que la riqueza del capitalismo se exprese en la acumulación de las mercancías, sino que la vida misma de las personas está inmersa en un mundo de mercancías hasta el punto que puede terminar por confundirse con ellas. Para comprender la importancia política, el exceso del capital de las mercancías, quizás sería útil contrastarlo con Heidegger. Las cosas para Heidegger son lo que ya está a la mano. Existen cosas porque existe un mundo y a su vez este existe porque hay un ser cuyo modo de ser es estar ahí, abierto a este mundo, el Dasein, el existente, el ser ahí. Si ustedes quieren, aunque suene un poco arbitrario, la persona. Que esas cosas sean mercancías o no, que sean producidas o simplemente colocadas en el mundo por las mercancías del Dasein, es asunto indiferente. La analítica heideggeriana de las cosas apunta a eliminar la mundanización del Dasein y desconstruir la metafísica tradicional del ser. Si ven ese otro el horizonte analítico de Heidegger, esa deconstrucción también tiene la forma de una neutralización y despolitización del mundo de las cosas y de las mercancías. El Marx, por su parte, esas cosas, cuando son tocadas por el mercado, adquieren un estatuto diferente asociado con un ocultamiento, la fuerza de trabajo explotada. De aquí la importancia de establecer de qué manera las mercancías ocultan la destrucción de las personas y no solo son lo a la mano heideggeriano. Ese excelente oculto de las mercancías es político y su potencia politizadora es lo que no debemos de perder de vista, porque hay que insistir en ello a fuerza de caer en lugares comunes. Son posiciones políticas ganadas por el marxismo y que fácilmente se olvidan en ontologías con efectos despolitizantes que, si bien se sitúan en coordenadas analíticas, al mismo tiempo hacen caer la política al imperio de la necesidad ontológica. Y la historia, hay que insistir, es del orden de la contingencia y las luchas por la hegemonía. Para Marx, las mercancías tienen un carácter bicefático, son portadoras de valores de uso y valores de cambio. La utilidad hace de ellas, dice Marx, un valor de uso. Importa destacar que para Marx el valor de uso se efectiviza únicamente en el consumo o en el uso. Por su parte, los valores de cambio se presentan como una relación cuantitativa. ¿Qué hace que dos mercancías se puedan intercambiar?, pregunta Marx. No pueden ser dos cosas idénticas, pues entonces no habría intercambio, sino sustitución. Algo común deben tener dos cosas diferentes que permitan intercambiarlas en el mercado. Ambas mercancías, pues, para entrar en la relación de intercambio, deben poder ser reducidas a un tercer elemento que, sin confundirse plenamente con ellas, las presupone. ¿Qué es esa cosa en común que excede y subsume el valor de uso y sus cualidades materiales? Marx responde, cito: si ponemos a un lado el valor de uso del cuerpo de las mercancías, únicamente le restará una propiedad, la de ser productos del trabajo. Fin de cita. Marx tiene cuidado en subrayar un conjunto de operaciones lógico-económicas a través de las cuales se pasa del valor de uso y cambio al trabajo, pero con profundas implicaciones políticas. En efecto, destaca que en el recorrido desde las cosas sensibles hasta el develamiento del trabajo oculto de las mercancías, se ha realizado un conjunto de abstracciones. Al abstraer el valor de uso de las mercancías, también se ha abstraído de las características singulares de las cosas y de sus propiedades corpóreas. Todas las propiedades sensibles, afirma Marx, se han esfumado. Pero hay otro elemento que también se ha diluido: el carácter determinado o concreto del trabajo. Es decir, el trabajo que realiza una persona concreta para ser un objeto también concreto se ha transformado. Lo que aparece después de estas operaciones de abstracción es la figura del trabajo humano indiferenciado, trabajo abstractamente humano. De acuerdo a Marx, cito: nada ha quedado de ello salvo una misma objetividad espectral, una mera gelatina de trabajo humano indiferenciado, esto es,
de gasto de fuerza de trabajo humana sin consideración a la forma en que se gastó la misma. ¿Por qué estas operaciones lógico-económicas tienen profundas implicaciones políticas? La hipótesis que querría plantear a partir de aquí es la siguiente: con estos procesos lógicos y económicos de abstracción que pasan por la cosa útil, el valor de uso, el intercambio, el trabajo concreto y su indiferenciación, no solo se devela el proceso de valorización del capital, sino también se instala la posibilidad de la destrucción de las personas. No creo que sea casualidad que Marx denomine esta forma de trabajo residuo, objetividad espectral, gelatina. Por supuesto, Marx no habla de personas, sino de la transformación del trabajo concreto en trabajo humano indiferenciado. Pero en la medida en que el trabajo concreto que realiza un trabajador es subsumido en el trabajo indiferenciado, también se posibilita instalar un marco general para someter a las personas a mecanismos sociales de indiferencia, desprecio, desafección y desvalorización. Entonces, en estas operaciones de abstracciones donde se podría encontrar el primer eslabón del poder destructivo del capitalismo para con las personas. A esto querría denominarlo como el primer momento que posibilita la destrucción de las personas. Por supuesto, el capital también necesita la producción y reproducción de la fuerza de trabajo para generar valor, es decir, necesita mantener la vida en ciertos límites, pero esto solo en tanto el trabajo pretérito deja paso al trabajo vivo, transformador del dinero en capital. Para decirlo con la fuerza poética y plástica del mismo Marx, cito: el capital es trabajo muerto que solo se reanima a la manera de un vampiro al chupar el trabajo vivo, y que vivo tanto más cuanto más trabajo vivo chupa. Fin de cita. El segundo momento estaría determinado por órdenes de medida en el capitalismo. La exigencia de medir, tasar y cuantificar no es una operación exclusiva de ese modo de producción. Lo que hace el capitalismo es llevarlo a superiores precisiones y generalizarlo en la mayoría de los órdenes sociales. Ya no solo se miden las estrofas de los versos de Sor Juana Inés de la Cruz, se cotizan los cuadros de Picasso y se tasan las mercancías, sino que se ha creado la nanometrología que mide las micromaterias y ha introducido al mundo los nanodispositivos fundamentales para la industria contemporánea. Esta exigencia de que los valores de cambio sean cuantificados para su intercambio también se plantearía en el caso de la fuerza de trabajo. El capitalismo se verá entonces en la necesidad de introducir un patrón de medida para también cuantificar el valor de trabajo. Marx argumenta y responde al mismo tiempo, cito: ¿cómo medir entonces la magnitud de su valor? Por la cantidad de sustancia generadora de valor, por la cantidad de trabajo contenida en ese valor de uso. La cantidad de trabajo misma se mide por su fracción, y el tiempo de trabajo, a su vez, reconoce su patrón de medida en determinadas fracciones temporales, tales como hora, día, etc. Fin de cita. En la medida en que la fuerza de trabajo es sometida a la duración temporal y luego esta es cuantificada temporalmente, también se desatiende de lo concreto del trabajador y se afianza, como en un segundo momento, la posibilidad de la destrucción de los trabajadores, que a su vez descansan en el primer momento, que consistía en abstraer lo concreto de la actividad del trabajo, transformándolo en trabajo humano indiferenciado. Si el primer momento tiene por efecto comprimir al trabajador como residuo y objetividad espectral, en el segundo se somete la fuerza de trabajo a su cuantificación, con la consecuente posibilidad no solo de reducir ahora a las personas a una fracción temporal, sino a un número, una cantidad, una fracción o un código estandarizado. Estos dos momentos que instalan la posibilidad de destruir a las personas deben ser puestos en relación con la contextualización que hace Marx del desarrollo de las fuerzas productivas del trabajo. A esto le podría denominar como el tercer momento. Marx se adelanta a las críticas, cito: podría parecer que si un valor de mercancía es determinado por la cantidad de trabajo gastada en su producción, cuanto más por eso perezoso o torpe fuera un hombre, tanto más valiosa sería su mercancía. Fin de cita. En realidad, arguye el autor, lo fundamental para determinar el valor de la mercancía no es tanto el trabajo individual, sino el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de un valor de uso. Son palabras de Marx.
Pero este trabajo socialmente necesario varía según contextos y sociedades porque está condicionado por la fuerza productiva del trabajo. Bueno, y sabemos que la fuerza productiva del trabajo es el nivel medio de destreza, el estado de desarrollo, las implicaciones tecnológicas, etc. Lo que importa destacar para mi argumentación es que tenemos una doble determinación en la que se encuentra sometida la fuerza de trabajo: la medida social, que no es lo mismo que su cuantificación temporal, y la fuerza productiva del trabajo, que termina por troquelar aún más la singularidad del trabajador y apuntar a la posibilidad de la destrucción de la persona. Esta lógica se verá intensificada con la automatización de los procesos de producción de las mercancías, que resaltarán la naturaleza descartable de los trabajadores. En efecto, como si se tratara de una máquina trituradora y extractora de la fuerza de trabajo, cada uno de los anteriores momentos fortalece la posibilidad de destrucción de la persona al tiempo que valoriza la mercancía. En el primer momento, el trabajador es reducido a trabajo humano indiferenciado. No importa su rostro, su estilo, sus ritmos, sus antepasados, sus olores, risas y tristezas. Lo que queda de ese troquelado es un residuo, una objetividad espectral, una gelatina. En el segundo momento, ese residuo es sometido a la exigencia de medir la duración para determinar el valor de la mercancía. El movimiento del cuerpo y su energía son contabilizados en fracciones temporales, días, horas, minutos. En el tercero, lo que ha quedado del trabajador, el residuo cuantificable, es sometido a una medida social, a una estandarización y homogenización social y a las impersonales fuerzas productivas del trabajo. De esta manera, asistimos a una radical desfundamentación del trabajador concreto y singular y su transformación en una fuerza impersonal de trabajo a la que se le extrae el valor de la mercancía. No es extraño que más hable de la fuerza de trabajo como sustancia social de valor, porque a través de esa sustancialización, todo aquello del trabajador que no abona al valor de las mercancías es sencillamente desechado, descartado, destruido. En la medida en que la fuerza del trabajo se transforma en valor, se constituye en desecho al trabajador concreto, como si dijéramos que la fuerza del trabajo se solidifica en la mercancía y lo que queda del trabajador son los residuos, lo expoliado, la carcasa, lo inutilizable y descartable. Ya no solo gasto de cerebro, nervio, músculo, órgano sensorios humanos, es una frase de Marx, sino cuerpos expoliados y desechables. Si la mercancía se transforma en una cosa brillante, sensorialmente suprasensible, una frase de Marx, y con la energía expropiada al trabajador hasta se pone a bailar como la mesa de Yalo, el capítulo sobre el fetichismo, el trabajador por su parte queda extenuado, sin fuerza, desechado como un cascarón. A estas alturas se comprenderán las consecuencias políticas que ha tenido el modo de producción y reproducción social capitalista, ya no solo para los trabajadores, sino para las personas, como figuras más amplias de la subjetividad moderna. Esto puede llevar a creer que propongo un contrasentido a sostener que en el capitalismo las personas deben constituirse primero como trabajadores y luego en tanto personas, contrariamente a lo que se sostiene en los debates sobre la gestación y la asignación de la personalidad al embrión. Pero si se considera que para la inmensa mayoría no existe otra manera de subsistir que vender su fuerza de trabajo, se comprenderá que el fundamento material para sostener a las personas es su constitución como fuerza de trabajo explotable. Esta es la razón de que los Grundrisse Marx afirmen que para despegar el capitalismo debió proceder a disolver una triple relación de trabajo precapitalista que articulaba trabajo-propiedad, trabajo-instrumentos y trabajo-consumo, para liberar al trabajador y sus medios de producción-consumo y posibilitar su expropiación por parte del capital. Entonces, no es disparatado sostener que en el modo de producción capitalista, para constituirse como personas, antes deben tener la posibilidad de constituirse como fuerza de trabajo explotable. Y ya termino con un par de párrafos. Estas disoluciones tendrán su expresión más cruda y brutal en las descripciones que Marx realiza en el capítulo 24 sobre los procesos históricos de acumulación originaria,
el asesinato, la rapiña, la esclavitud, la tortura, la colonización, el exterminio, serán parte de las prácticas que el capitalismo implementará para expropiar la propiedad social y transformarla en capital privado. La acumulación originaria nos lleva a un problema en cuanto a la hipótesis que aquí planteo. Sí he señalado tres momentos en la lógica de la valorización de la mercancía que han instalado la posibilidad de la destrucción de la persona, como considerar los procesos históricos de acumulación originaria y los procesos contemporáneos de acumulación. Esto obligaría a introducir una partición en el análisis y hablar quizás de estratos en la destrucción. Si los tres momentos descritos tienen lugar en la propia lógica con la que se constituye el valor de la mercancía, los procesos históricos son sus condiciones externas de posibilidad, pero ambos, la mercancía y el desarrollo histórico, son a su vez momentos de la lógica con la que opera el capital y se sustentan en última instancia en la explotación de la fuerza de trabajo y la contracción de las personas a residuos o cuerpos desechables, es decir, a personas destruidas. Agradecemos a Enrique Gallegos y ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Por favor, el doctor Sergio, doctor Rendón, doctor Gustavo y su hijo Miguel Ángel, ¿no es verdad? Sí. Bueno, quisiera agradecer a los cuatro ponentes. Hay muchísimas cosas que se podían argumentar y discutir en cada una de sus interesantes presentaciones, pero yo me voy a concentrar quizá en unas pocas cuestiones, sobre todo en las dos primeras intervenciones, porque no hay duda de que con Marx tenemos la teoría más potente para hacer una crítica del capital. El problema es dónde situar esa crítica, qué caracteriza la crítica de Marx. Ustedes la caracterizan como una crítica ética, y ahí es donde yo